Conferencias magistrales que organiza la Escuela Judicial Electoral, y hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Luis López Guerra, quien nos acompaña para hablar sobre la restricción de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. Antes de dar la palabra al doctor López Guerra, me permitiré brevemente leer su síntesis curricular. El doctor López Guerra es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Political Science en la Universidad de Michigan y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y desde el año 1994 es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el periodo comprendido entre 2008 y 2018, director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, secretario del Estado de Justicia en España, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de España y también magistrado del Tribunal Constitucional en el periodo comprendido entre 1986 y 1995. Es autor de diversos artículos y libros sobre derecho constitucional, entre los cuales destacan Introducción al Derecho Constitucional, El Poder Judicial en el Estado Constitucional, los sistemas interamericano y europeo de protección de los derechos humanos, y en el año 2019 publicó el libro La Constitución de España. Como les decía, hoy nos va a hablar sobre la restricción de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. Les ruego que todas las preguntas que quieran hacerle llegar al doctor López Guerra nos las transmitan por las redes de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o a la dirección en Twitter, @tepjf_eg. Y dicho esto, le dejo la palabra al doctor López Guerra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes en Madrid y buenos días en México, y desde luego es una satisfacción intervenir en este curso de conferencias, primeramente pues para colaborar con la benemérita labor que está llevando a cabo el Tribunal Electoral y su escuela. Por otra parte, pues porque de una perspectiva más egoísta me da la oportunidad de ensayar estos nuevos métodos de comunicación telemática mediante videoconferencias, y que desde luego pues es una oportunidad siempre de comunicación interatlántica. Y realmente el tema que quería hablar de restricción de derechos fundamentales, pues tiene su origen en la situación específica que nos encontramos en España, como ustedes saben, como prácticamente todos los países, es decir, las consecuencias jurídicas de la pandemia esta que estamos soportando, y que ha supuesto la adopción de una serie de medidas excepcionales en España que suponen pues una restricción de derechos fundamentales, y eso está dando lugar pues a problemas muy concretos, problemas nuevos, quizá difícilmente predecibles en otras situaciones. En España, como ustedes saben, pues se han adoptado estas medidas de emergencia, que ha consistido en la adopción de un llamado estado de alarma, que implica pues la prohibición de circulación en las calles, o ha implicado hasta ahora la prohibición de circulación en las calles, con algunas excepciones, como para ir a comprar alimentos o desplazarse a determinados sitios. Ha supuesto el cierre de comercios, ha supuesto también la prohibición de circular en vehículos individuales, con algunas excepciones, y siempre con una sola persona. Es decir, que se han afectado los derechos fundamentales mediante este estado de alarma. Y esto ha dado lugar a una cierta discusión, en cuanto que, pues, por parte de tanto de autoridades académicas como líderes políticos, pues se ha dicho que la herramienta utilizada, el estado de emergencia, que supone una suspensión de derechos, es decir, la supresión de su exigibilidad y dar una especie de carta blanca a las autoridades para que lleven a cabo afecta la libertad de los individuos, por una parte la suspensión y por otra parte la limitación. El estado de alarma no suspendería los derechos,
los derechos, sobre todo el derecho de libertad de circulación, seguiría existiendo, pero se verían restringidos, se verían limitados. Entonces, claro, se plantea la cuestión de cuál es la diferencia entre la suspensión de un derecho, su supresión, su derogación momentánea, y la limitación que supone el introducir restricciones a su ejercicio. Claro, esto se ha notado, por ejemplo, en casos concretos, durante el estado de alarma, en que existía esta restricción de libertad de circulación, varias centrales sindicales y partidos políticos convocaron manifestaciones sobre la base de que lo que se estaba restringiendo era el derecho de libertad de circulación, pero no el derecho de libertad de manifestación. Y entonces, claro, se planteaba el problema de hasta dónde podían llegar la limitación de los derechos, hasta qué punto podía proyectarse la limitación de la circulación sobre la limitación del derecho de manifestación. El Tribunal Constitucional, hace varios años, tuvo que enfrentarse con una situación, la primera vez y hasta ahora la única, ahora tenemos esta, de estado de alarma, que resultó de una convocatoria de huelga por parte de los controladores aéreos. Claro, ¿esto qué supuso? Pues que prácticamente el tráfico aéreo en España, afectando a miles y decenas de miles de personas, se vio suspendido y entonces el gobierno declaró el estado de alarma, no de excepción, sino de alarma. Los afectados recurrieron y eventualmente el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 16, vino a decir, vamos a distinguir la suspensión de derechos, que es la restricción y eliminación, como dije, de la limitación que supone la afectación de ciertos aspectos de esos derechos. Y entonces, la cuestión está, el Tribunal Constitucional ha vuelto, en esta ocasión, de nuevo, con ocasión de esta convocatoria de manifestaciones, a reiterar esta doctrina. Una cosa es la suspensión, otra cosa es la limitación. Entonces, claro, esto pues no deja de plantear dudas. ¿Hasta dónde puede hablarse de que hay una limitación? ¿Me ven ustedes? ¿Va todo bien? Ah, muy bien, bien. Entonces, sí, te escuchamos perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que el problema es cuando hay una limitación y cuando hay una suspensión. Yo voy a referir sobre todo a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que creo que es útil, pues aplicable a contextos constitucionales muy distintos. En primer lugar, y yo creo que en eso, en fin, hay consenso, no hay unos derechos absolutos. Mejor dicho, los derechos fundamentales no son todos absolutos, sino que tienen que conectarse unos con otros, los derechos fundamentales de unos con los derechos fundamentales de los demás. Esto no obsta a que sí existan algunos derechos que realmente no pueden ser objeto de limitación porque desaparece su mismo fundamento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en el Convenio Europeo, pues ha considerado que no puede haber limitaciones, por ejemplo, al derecho a la vida, o se respeta o no se respeta. Tampoco cabrían limitaciones ni restricciones a otro derecho absoluto, como podría ser no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes. Otro derecho que tampoco podría ser limitado sería el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, o finalmente el derecho a que nunca se aplicasen penas con carácter retroactivo. Estos derechos se considera que no son limitables, son absolutos. Si se toca, pues todo el sistema de derechos humanos, digamos que se cae. Sí, hay que decir que la Convención Americana de Derechos Humanos da una lista más amplia de derechos no limitables en su artículo 27. Digamos que hay que pensar también que la Convención Americana es muy posterior al Convenio Europeo y es más garantista. Pero entonces, ya digo, introduce una lista más amplia de derechos. Pero en aquellos derechos que no son absolutos, que no son intocables, que son la mayoría, pues obviamente cabe la posibilidad de limitaciones. Entre otras cosas, como dije, porque el ejercicio de los derechos de cada uno pues tiene que conectarse con los derechos de los demás. Entonces, hay, por ejemplo, en el supuesto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hay una serie de derechos en los cuales explícitamente en cada uno de los artículos que los regulan se establecen las posibilidades de limitación, las posibilidades de injerencia estatal.
Por ejemplo, pues en la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión no es limitable, excepto en algunos supuestos, cuando se afecta a la seguridad nacional, a los derechos de otros. La práctica de la religión, pues tampoco puede ser limitable, excepto cuando en algunos casos la práctica pública pues puede afectar, digamos, al orden público o a otros derechos. Y entonces, digamos que se establece una posibilidad de limitación, y no solo en los convenios, los derechos del Convenio Europeo. Si ustedes ven los derechos en la Carta Americana de Derechos Humanos, pues también en los diversos derechos se establecen situaciones en las cuales estos derechos pueden limitarse. Pero claro, limitar un derecho fundamental es algo muy grave, es algo que afecta por la misma esencia de la personalidad, de la dignidad de la persona. De forma que existe una serie de requisitos muy estrictos para determinar cuándo pueden limitarse, bien por el legislador, bien por la administración, bien por los jueces, cuándo pueden limitarse estos derechos, cuándo puede limitarse el derecho a la libertad de expresión, cuándo puede limitarse el derecho al culto religioso, cuándo puede limitarse el derecho a la privacidad, a la intimidad, cuándo puede limitarse el derecho de reunión. Es decir, existen una serie de supuestos que están muy estrictamente regulados. Yo me voy a referir sobre todo a las limitaciones en el Convenio Europeo, aunque yo creo que, ya digo, no es difícil extender estas consideraciones a la Convención Americana. Primer requisito, pues la previsión en la ley, es decir, cualquier restricción tiene que estar basada en un texto normativo que claramente pues indique cuáles son las situaciones y los límites. Y no basta con que sea una ley, tiene que ser una ley cognoscible, una ley clara, una ley previsible, es decir, que por su mera lectura pues los ciudadanos puedan saber hasta dónde pueden llegar en el ejercicio de derechos fundamentales. Hay que decir que en algunos países del common law, de tradición anglosajona, estas normas, estos mandatos están contenidos no solamente en leyes, en disposiciones del legislativo, sino también en sentencias, en la jurisprudencia de los tribunales, y esta jurisprudencia consolidada es la que cumple esta función de la ley. Pero usualmente en los países de nuestra cultura, de la cultura de derecho civil, pues suelen ser las leyes las que establecen estos principios. Segunda limitación, no solamente tiene que estar prevista en la ley, la limitación de un derecho tiene que responder a un interés, tiene que proteger unos intereses, unos bienes determinados. No cabe la limitación arbitraria simplemente por la voluntad o el capricho del legislador o la administración. Se puede limitar un derecho porque hay otros valores o intereses que hacen necesaria esta limitación. Y aquí se plantean problemas. En algunos derechos, por ejemplo, el Convenio Europeo, por ejemplo, establece una lista explícita y tasada de supuestos en los que se puede limitar un derecho por unos intereses determinados. Es decir, que dice, fuera de estos intereses, simplemente no conviene, no es posible esta limitación. Normalmente estos intereses suelen ser, por ejemplo, la seguridad nacional, la limitación de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, pues encuentra este límite. El legislador puede intentar tratar de limitar los derechos por este motivo, por el orden público, por la seguridad pública, por la protección de la moral, sobre todo por la protección de derechos de otros. Entonces el legislador o la autoridad pues puede invocar estos derechos, estos intereses para limitar los derechos fundamentales. Hay que decir que en algunos casos, y esto es un problema que se ha planteado, se habla de límites explícitos, hacen falta que estén claramente tasados, enumerados, pero hay algunos derechos en los que se discute si no tienen límites implícitos, es decir, que no necesitan una expresa confirmación legal, sino que resultan de su propia naturaleza. Esta cuestión se ha planteado, y tiene que ver con la escuela y con el tribunal, en el caso europeo, porque hay un artículo de un protocolo al convenio, una reforma del convenio, que es el artículo 3 del protocolo 1, que se refiere al derecho a participar en elecciones. Y curiosamente, este derecho no establece, en este mandato, no se establecen los intereses protegidos en el supuesto de limitación. Es decir, que no se enumeran qué intereses pueden justificar la limitación del derecho. El Tribunal Europeo ha venido a decir que aunque no existe una lista de intereses que justifiquen esta limitación,
pues sin embargo es evidente que el derecho a participar en elecciones tiene unos límites implícitos que derivan de su misma naturaleza. Y estos límites han sido construidos en la jurisprudencia del tribunal. Hay que decir que esto no ocurre en la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 23, pues establece los motivos por los cuales puede limitarse los derechos electorales: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena en proceso penal. Punto. Es decir, caben limitaciones de estos derechos, pero basados en esta lista concreta de intereses. En el caso europeo, ya digo, los legisladores tienen una mayor capacidad de mayor libertad y, de hecho, pues por ejemplo, el Tribunal Europeo ha encontrado limitaciones implícitas en varios casos. Hay un caso muy interesante en el caso Alajos-Kiss contra Hungría. Se trataba de hasta qué punto una persona que tenía discapacidad mental, que estaba sometida a tutela, se le podía limitar o no se podía limitar su derecho a participar en las elecciones. El tribunal, en principio, admitió que el Estado pudiera invocar como interés la protección, digamos, de la efectividad del proceso electoral, que lo pudiera invocar. Entendía que efectivamente había un interés protegible. Otra cosa es que el tribunal considerase que este interés efectivamente justificaba la limitación. Ya veremos que no fue el caso, pero es un ejemplo de posibilidad de límites teniendo en cuenta la capacidad de la persona. En el caso La Vita contra Italia, el interés que invocaba el Estado italiano era que la persona, el elector, pues era sospechoso de pertenecer a la mafia y que, por lo tanto, su voto podía favorecer también los intereses de esta organización criminal y, por lo tanto, invocaba este interés de protección, de protección del orden, de protección frente a la criminalidad, como motivo para restringir el derecho. Y el tribunal admitió que como motivo servía. Otra cosa es ver si efectivamente era suficiente o no. Casos similares, por ejemplo, el caso al que me referí luego, Hearst contra Reino Unido. Aquí la cuestión era de hasta qué punto una persona cumpliendo una condena en la cárcel interna, pues se le podía suspender, se le podía suprimir el derecho al voto. El gobierno británico mantenía también que la calidad del sistema electoral pues justificaba este tipo de restricciones, y el tribunal admitió que como interés invocable servía, y que otra cosa, como ya digo, era si era suficiente o no era suficiente. Finalmente, otro supuesto, el caso Ždanoka contra Letonia, pues era una persona que había sido miembro de un partido, el Partido Comunista, que había intentado en algún momento dar un golpe de Estado contra el gobierno letón, y cuando posteriormente se presentaron las elecciones, las autoridades letonas dijeron que no tenía derecho a votar. Bueno, el tribunal admitió que en principio la protección de la democracia era también un interés protegible. Es decir, que tiene que existir, por lo menos, ya digo, no solamente una previsión legal, sino un interés suficiente para cubrir jurídicamente la suspensión del derecho. Pero no basta con esto. Tanto el Convenio Europeo como la Convención Americana pues establecen otro tercer límite. Solo puede establecerse una suspensión de derechos fundamentales, que son esenciales para la dignidad de la persona, cuando existe una necesidad en una sociedad democrática. Y el concepto de necesidad ha sido interpretado muy estrictamente por el Tribunal Europeo y por la Convención y por el Tribunal, la Corte Interamericana, en el sentido de que no se trata de necesidad desde la perspectiva, digamos, del gobierno o las autoridades, necesitamos esto para llevar a cabo nuestra política, sino que tiene que tratarse de una necesidad social imperiosa, es decir, algo que no depende de los deseos del gobierno, sino del mismo buen funcionamiento de la sociedad. Es decir, que tiene que haber una necesidad en el sentido de que una exigencia social de esta medida limitadora. Y aquí es donde se plantea el problema de la proporcionalidad. Pues claro, si se dice, bueno, la limitación deriva de la protección de un interés. Y ese interés necesita que se lleve a cabo una limitación del derecho. Bueno, pues entonces hay que ver si efectivamente esa limitación que se lleva a cabo es adecuada al interés que se está protegiendo. Y aquí entra la cuestión de la proporcionalidad. Evidentemente no vale cualquier medida, tiene que ser una medida que sea necesaria y que sirva para cubrir el interés que se quiere. Y aquí aparece una discusión sobre la proporcionalidad muy interesante, porque claro,
la proporcionalidad tiene un elemento subjetivo muy considerable. Cuando una medida es realmente necesaria y es adecuada para el objetivo que se persigue. Hay casos en que, evidentemente, pues es posible ver que hay una desproporción. Supongamos, por ejemplo, un ejemplo absurdo, pero para poner un ejemplo, pues que una ley prevea la condena a prisión perpetua por cruzar una calle con el semáforo de luz roja. Evidentemente, esto pues no es fácil ver que no existe una proporcionalidad, o el hecho de disolver una manifestación pacífica, disolverla pues con ametralladoras. Evidentemente, la desproporcionalidad pues se ve con toda claridad. Pero la cosa no es tan simple cuando vamos a cuestiones concretas. El criterio último de la proporcionalidad, obviamente, es decir que no hay proporcionalidad si el daño que se causa a los derechos fundamentales es superior a los intereses protegidos. Ya digo, pues para proteger la buena circulación de la calle, pues usar ametralladoras para matar gente, evidentemente supone una falta de proporcionalidad. Pero en muchos puntos, ya digo, no es tan claro este elemento y entonces determinar qué es adecuado y qué es proporcional, pues supone forzosamente un elemento subjetivo, digamos, del juez al que le llega el caso, de la administración que tiene que adoptar la medida. Bueno, hay muchos ejemplos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo. ¿Cuánto es proporcional, digamos, una multa por una manifestación? Hay una manifestación, en la manifestación se lleva a cabo cortes de tráfico, se impide la circulación, se lleva a cabo una serie de actividades que interrumpen la actividad ciudadana y la autoridad entonces impone multa. ¿Cuándo la multa es adecuada? Digamos que en vez de la multa es una sanción como un arresto por 3 días, por ejemplo, o una multa de 5.000 euros, o 2.000 euros, o 20.000 euros. ¿Cuándo es proporcionado esta sanción? Otro supuesto, la prisión provisional. Antes de llevar a cabo el juicio de una persona, pues se le puede detener, arrestar preventivamente durante algún tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo cabe esta posibilidad de privación de libertad? ¿En qué supuestos? Cuando la persona no ha sido todavía no ha sido condenada. Sigamos, supongamos que una persona, usando la libertad de expresión, injuria a otra, ataca a su vida privada, a su honor, y entonces esta persona pues, plantea una demanda y pide una indemnización. ¿Hasta qué punto la indemnización, la sanción por este mal uso del derecho a la libertad de expresión es proporcionada o no en cuanto a cantidad o lo que fuera? Es decir, que el juez, sobre todo al decidir, pues tiene un elemento subjetivo muy considerable. Y esto a veces ha llevado a que se critique el concepto de proporcionalidad por 2 motivos. Uno, porque al introducir un elemento subjetivo por parte del juez, introduce un elemento de inseguridad jurídica. ¿Cómo sé yo a cuánto me van a condenar por una manifestación ilegal o por injuriar a alguien o por llevar o cuánto tiempo voy a estar en la cárcel esperando juicio, por ejemplo? Entonces, esto supone una inseguridad considerable. Y no solo eso, se ha dicho, es que esto incluso pues, puede suponer dar un poder muy considerable a los jueces, porque los jueces tienen que revisar las actuaciones, por ejemplo, de la administración. Si la administración decide llevar a cabo cualquier actuación, la policía, por ejemplo, pues en una manifestación, luego los jueces son los que tienen que sustituir a la decisión de la policía en el sentido de ver si es correcta o no es correcta. Es decir, que el principio de proporcionalidad pues no deja de plantear notables problemas y dificultades. De forma que lo que han hecho los tribunales y lo que está haciendo la práctica es intentar, para paliar esta incertidumbre, esta inseguridad, pues lo que podemos decir, dar pistas, establecer criterios que sirvan para determinar cómo debe aplicarse este principio de proporcionalidad e intentar eliminar en lo posible, que nunca es fácil, pues la inseguridad jurídica o el excesivo trasvase de poderes a órganos judiciales frente a órganos administrativos o legislativos. Y bueno, hay una serie de criterios, podemos decir, generales que pueden servir, que sirven para ir precisando este concepto difuso de proporcionalidad. Uno de ellos, al que me referí antes, como principio general, desde luego, es el principio de legalidad. Es decir, una sanción, una actuación será proporcional si efectivamente, para empezar, está basada en una norma, en una ley. El caso que les dije antes, en la Vita contra Italia, por ejemplo, el gobierno italiano
pues pretendía despojar de su derecho al voto a una persona que había sido acusada, que era sospechosa de actuaciones mafiosas. El tribunal aceptó que en principio eso podía ser una buena justificación para la privación del voto, pero vino a decir, bueno, este señor resulta que se le acusó de actividades mafiosas que fue absuelto por los tribunales. Entonces, no hay ninguna ley que diga que una vez absuelto una persona de la sospecha de pertenecer a una organización criminal, aunque esté absuelto, sin embargo, puede ser sometido a una restricción. Y el tribunal, en este caso, vino a decir, bueno, no hay una ley, con lo cual se puede considerar que esta sanción no tiene ninguna base, no puede considerarse que sea ni proporcional ni adecuada. Pero claro, esto se refiere exclusivamente a la existencia o no de ley. Sin embargo, en la jurisprudencia posterior, no solo del Tribunal Constitucional, sino otros tribunales, se ha puesto el acento en esta perspectiva de legalidad no sobre si existe la ley como tal, sino cómo se ha adoptado esa ley. Quiero decir, un tribunal puede decir, yo tengo que ver si esta actuación es proporcional, entonces tengo que aplicar una normativa que ha sido elaborada, por ejemplo, por el Parlamento. Entonces, al juez le interesa saber si cuando se elaboró esa ley, efectivamente se ponderaron los derechos e intereses en juego. Es decir, si la evaluación de la proporcionalidad ya había sido hecha por el Parlamento o por la Administración, de forma que el juez pueda ver si efectivamente la restricción de derechos pues era ponderada y tenía en cuenta los diversos intereses y derechos en cuenta. Es decir, que lo que podemos llamar un requisito procedimental, antes de ver si una ley se ha aplicado de forma proporcional o no, pues se ve si la ley como tal fue elaborada teniendo en cuenta estos factores. Y hay varios ejemplos. Me referí uno antes, el caso Hearst contra Reino Unido, que se refería a los supuestos en que en la ley inglesa decía que toda persona que estuviera cumpliendo una condena, pues quedaba automáticamente privada del derecho al voto. Claro, la persona afectada pues dijo, es que esto no tiene sentido, ¿por qué tengo que verme privado de este derecho? Esto no tiene ningún tipo de razón de ser. Y el tribunal entonces dijo, bueno, vamos a ver, primero aquí hay una cuestión efectivamente de ver si es adecuado o no. Pero antes de entrar en la cuestión, vamos a ver si cuando el Parlamento británico aprobó esta ley diciendo que se privaba el derecho del voto a las personas cumpliendo una condena, si el Parlamento británico efectivamente discutió los pros y los contras, discutió la adecuación de la medida o no. Y encontró que no, que esta decisión se había tomado prácticamente sin discusión dentro del Parlamento. Y vino a decir, bueno, aquí evidentemente este es uno de los elementos que nos conducen a pensar que existe un problema considerable de proporcionalidad. Da la impresión que el legislador británico pues, ha tomado esta medida sin ninguna consideración de los intereses en juego. Otro ejemplo también interesante, el caso Hutton contra Reino Unido. Esto se refería a la queja de un conjunto de personas que vivían cerca del aeropuerto de Heathrow, que había una cantidad enorme de ruidos por los aviones que les molestaban, etc. Entonces, el tribunal, antes de entrar en ver si efectivamente era proporcional la limitación de derechos que estaba habiendo, pues entró a averiguar cómo se había adoptado esta normativa. ¿Esto se me ve? ¿Perdón? Sí, se te ve. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, sigo. Entonces, bien, el tribunal entró en averiguar cómo se había adoptado esta normativa y se encontró con que efectivamente, antes de llevarse a cabo el establecimiento y ampliación del aeropuerto, pues se había abierto un procedimiento, se había consultado con las personas y con organizaciones del área, se había llevado a cabo un análisis previo de si efectivamente iba a causarse demasiadas molestias o unas molestias que no tuvieran relación con los intereses que se estaban sirviendo. Es decir, que el tribunal en este caso pues consideró que en este aspecto concreto sí que se había cubierto el principio de proporcionalidad. Y esto no solamente en decisiones del legislador, sino de la administración. Hay un caso muy interesante, Podkolzina contra Letonia, en el que Letonia, para el proceso electoral, requería que los electores conocieran
el idioma letón, pues porque luego había que discutir en el Parlamento, etcétera. Entonces, el conocimiento del idioma era necesario. A una persona del país, pues se presentó para votar y te dijeron, no, vamos, tenemos que hacer un examen para ver si usted efectivamente pues conoce el idioma o no. Y esta persona dijo, no, yo tengo un certificado que muestra que conozco el idioma. Sin embargo, le hicieron un examen en el momento, no lo pasó y no lo dejaron votar. Entonces, el Tribunal Europeo consideró que esta medida de no dejarle votar no era proporcional porque el procedimiento para verificar si conocía o no el idioma, pues no era el procedimiento adecuado. Una cosa, esta señora era una mujer, tenía un certificado hecho por un instituto después de varias pruebas y, sin embargo, le negaron el voto porque como resultado de un examen improvisado, rápido y sin garantías. Entonces, el tribunal consideró que en este caso no había proporcionalidad porque no había un procedimiento adecuado para calibrar los intereses en juego. Claro, esto ha llevado a que en muchas ocasiones los derechos fundamentales, desde la perspectiva de la proporcionalidad, pues se hayan lo que se dice procedimentalizado, una palabra un poco complicada, es decir, que se da casi más importancia al procedimiento para la adopción de la decisión que a la decisión en sí. Si el procedimiento es el adecuado, entonces en principio el tribunal pues tiene la impresión de que efectivamente se están cubriendo los requisitos de la proporcionalidad. Luego puede haber otras cosas, pero por lo menos este requisito previo de adecuación proporcional es necesaria. Otra pista útil para verificar si se dan o no los requisitos de la proporcionalidad sería el de la idoneidad. Es decir, la medida adoptada sirve realmente para proteger el interés de que se trata. ¿Es adecuada esa limitación? Hay un caso muy interesante, el caso Full contra Francia, que se refiere a una persona que por sus convicciones religiosas llevaba un turbante y entonces las autoridades aduaneras dijeron que por motivos de seguridad tenía que quitarse el turbante para ver si llevaba si llevaba una mercancía prohibida o algo peligroso para la salud o para la seguridad. Y entonces el caso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Estrasburgo vino a considerar que efectivamente parecía que el hecho de obligar a esta persona a quitarse el turbante efectivamente sí que servía para llevar a cabo una verificación y ver si efectivamente se estaban salvaguardando o no las necesidades de los intereses de seguridad previstos por la norma. Otro ejemplo puede darse, digamos, en supuestos de prisión provisional. Uno de los motivos para acordar la prisión provisional antes de un juicio es que la persona afectada pues no pueda interferir en el procedimiento, no pueda intimidar a los testigos o no pueda manipular pruebas. Entonces, efectivamente, en esa perspectiva está justificado. Pero claro, eso está justificado cuando se inicia el procedimiento. Cuando han pasado ya varios meses, cuando el juez de instrucción, las autoridades han llevado a cabo todas las averiguaciones y han acumulado todas las pruebas posibles, ya la posibilidad que tiene esta persona de interferir en el procedimiento desaparece. Y entonces mantenerla en la cárcel simplemente no tiene mucho sentido para proteger pruebas porque las pruebas están ya suficientemente protegidas. Entonces, esta cuestión de la idoneidad también es útil como sistema para verificar si se da o no esta situación de proporcionalidad. Pero posiblemente el criterio general más útil es el de las diversas medidas posibles de limitación de derechos, si estas diversas medidas, la adoptada es la menos gravosa de las alternativas existentes. Es decir, si para asegurar unos fines determinados hay varias posibilidades, parece que el principio de proporcionalidad exige adoptar aquella que haga menos daño a los derechos fundamentales. Esto se da, sobre todo esta cuestión, cuando se trata de medidas, como de las que ya hablé anteriormente, relativas a la prisión provisional. Es decir, cuando una persona es detenida y se inicia un proceso penal contra él, pues resulta que existen diversos bienes que tienen que protegerse. Hay que evitar que la persona se escape, por ejemplo, hay que evitar que interfiera en el procedimiento mediante alteración de pruebas, hay que evitar que prosiga su actividad delictiva y entonces pues se ven varias medidas posibles. Una de ellas, desde luego, es la prisión.
Pero otra medida alternativa pudiera ser el arresto domiciliario, no una prisión, sino en su casa. Otra medida podría ser la libertad provisional, pero con una fianza, es decir, posibilidades diversas de las cuales parece que el principio de proporcionalidad exige que sea la menos gravosa, la menos dura, la que efectivamente se adopte. Esta idea de la medida menos gravosa, pues también es una línea muy útil porque sirve para cuando se ve que hay una limitación de derechos, preguntarse, pero bueno, ¿no había otra fórmula que fuera menos dañosa al derecho del sujeto? Si la había y no se ha adoptado, parece que no ha seguido el principio de proporcionalidad. Bueno, todo esto son criterios generales aceptables a muchos casos. Sin embargo, tenemos otros criterios más específicos en casos concretos, resultado de la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia de los tribunales pues sirve para ir señalando unas vías previsibles para eliminar la arbitrariedad, la solución del caso concreto, sino para establecer unas directrices que sirven para saber cómo se van a decidir casos similares en el futuro. Y quisiera citar algunos de estos criterios o de estas pistas en casos específicos. Uno de ellos es el referente, por ejemplo, a la limitación de la libertad de expresión. Hay varios casos en que el Tribunal de Estrasburgo ha venido a considerar que un criterio muy fundamental a la hora de verificar la libertad de expresión es la dureza y la gravedad de la pena impuesta por una supuesta extralimitación de esta libertad. Les pongo un caso, el caso Otegi contra España, por ejemplo, del Tribunal Europeo, en que unas declaraciones de un líder separatista vasco, pues dijo que estaba habiendo torturas en el País Vasco y dijo que el rey, que había hecho una visita al País Vasco, era el jefe de los torturadores. Bueno, se consideró, se le acusó de injurias al rey, afectar al honor al rey, y fue condenado a un año de cárcel. Bueno, el tribunal en este caso y en otros vino a decir que en principio, teniendo en cuenta la importancia de la libertad de expresión como garantía del pluralismo, la importancia del pluralismo como garantía de la democracia, en principio una pena de prisión era incompatible con una sanción, con la libertad de expresión. Que se podrían pensar otras sanciones, pero que una pena de cárcel, en principio quedaba excluido. Podían haber otras, pero no específicamente la pena de cárcel. Y esta línea pues la ha mantenido en varios supuestos, considerando que cabe pues quizá una multa, una advertencia, una reprimenda, pero no en ningún caso una pena de prisión. Puede que exista un caso excepcional, pero el tribunal hasta ahora no ha encontrado ninguno. Este es un criterio, sustantivo. Otro aspecto, por ejemplo, también en que el tribunal pues ha podido establecer unos criterios muy precisos, es el referente también a casos de reunión y manifestación. En un caso muy interesante, Kudrivicius contra Lituania, una manifestación en principio legal por parte de los manifestantes, pues se convirtió en una obstaculización de autopistas, los campesinos trajeron tractores, taparon aquello, el Tribunal Europeo consideró que efectivamente había habido una actuación ilegal, que se habían afectado otros intereses que había que proteger, pero insistió en lo mismo, si una reunión y manifestación es pacífica, si no hay violencia, entonces una pena de prisión, una sanción penal, en principio es inadecuada, siempre que sean pacíficas. Si hay violencia es otra cosa, pero también pues, supone un criterio, digamos, objetivo general. Otro supuesto, y sigo diciendo, son guías que pueden servir para casos concretos, la defensa de la privacidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un caso que planteó Barbulescu contra Rumania, cuando un empleado de una empresa utiliza su ordenador y utiliza Internet desde el ordenador, desde la empresa, para actividades privadas? Entonces, la empresa procedió a una inspección y procedió a a verificar en qué tipo de comunicaciones estaba llevando a cabo. El sujeto entonces, la empresa procedió a despedirle, considerando que está utilizando indebidamente material de la empresa.
El tribunal, el sujeto fue a quejarse a los tribunales diciendo que se había afectado a su derecho a la vida privada y su derecho a la privacidad de sus comunicaciones. Y el tribunal, en este aspecto, al llevar a cabo un análisis de proporcionalidad, vino a resaltar un aspecto importante, que era la falta de comunicación previa. Es decir, que nadie había dicho a este señor que la empresa podía estar vigilando sus comunicaciones. De forma que si efectivamente quiere limitarse esta capacidad, esta libertad de comunicación, este carácter privado de las comunicaciones, el principio de proporcionalidad exige que se notifique previamente al sujeto de que efectivamente la empresa tiene esa posibilidad. Como pueden ver ustedes, son criterios específicos, criterios que valen para unos casos supuestos, pero que sirven para acumular, digamos, jurisprudencia a este aspecto. En el caso de la prisión provisional, de que hablé antes, pues bueno, ahí hay una jurisprudencia muy considerable que tiene en cuenta que únicamente la prisión provisional, al producirse antes de la condena del sujeto, cuando todavía existe la presunción de inocencia, pues solo es posible en supuestos muy limitados, como son prácticamente tres. Uno, la posibilidad de que el sujeto se escape, es decir, que eluda la acción de la justicia, entonces tiene sentido la prisión provisional. Dos, como dije antes, cuando exista una dificultad, él pueda dificultar el procedimiento, afectando a las pruebas, a los testigos, o en tercer lugar, cuando exista la posibilidad de continuar la conducta delictiva. Entonces, estos tres elementos sirven para que el tribunal verifique si se da o no proporcionalidad, teniendo en cuenta además que el paso del tiempo pues viene a alterar todas estas situaciones y lo que tiene sentido al principio de la detención, pues cuando pasa algún tiempo simplemente carece de justificación. Y finalmente, quisiera hacer referencia a algunos criterios específicos referidos al procedimiento electoral. El tribunal ha venido a establecer en varios casos que para que haya proporcionalidad cuando se aplica una norma de privación del derecho al voto, tanto el derecho al voto activo como el derecho de sufragio pasivo, a elegir o a ser elegido, hay un elemento muy importante. No basta con que haya una norma, no basta aunque la norma sea clara, no basta aunque la norma sea adecuada o idónea, sino que es necesario algo más, es necesaria una individualización de la norma, es decir, verificar cuáles son las circunstancias específicas del individuo a quien se aplica. Y hay varios casos interesantes a los que ya me he referido. El caso que dije al principio, Alajos-Kiss contra Hungría. Había una prohibición por parte del derecho húngaro de que pudieran votar las personas que estaban sujetas a tutela por algún supuesto de incapacidad mental. Y era una prohibición absoluta. Pues bien, el tribunal vino a decir, vamos a ver, que efectivamente es posible que exista una declaración de tutela de esta persona, una declaración de incapacidad, pero una prohibición general, un cheque en blanco, sin ningún tipo de apreciación de cuál sea la efectiva capacidad del sujeto, pues no es válida. Es decir, hay que individualizarlo. No basta con esta prohibición. Es necesario que a la hora de votar, pues la persona, cuando se va a llevar a cabo esta actuación, pues efectivamente exista una incapacidad suficiente como para justificar que se le priva a esta persona del derecho al voto. Es decir, no basta con el hecho de que esté sometida a tutela, sino que esté sometida a tutela, pues tiene que ser lo suficientemente preciso como para verificar si efectivamente está privando a la persona del derecho al voto. Esto supone, como pueden ver ustedes, pues supone una ampliación notable de este derecho con respecto a personas con esta incapacidad. Otro supuesto, el supuesto a que me refería al principio, el supuesto Hirsch contra Reino Unido, el Tribunal Europeo no solo consideró que no se había discutido suficientemente a nivel parlamentario los motivos de la restricción del voto a las personas en la cárcel, sino que además venía a decir, bueno, pero es que entonces se está tratando exactamente igual a las personas condenadas por infracciones menores que aquellas condenadas por infracciones mayores, que puede ser homicidio o asesinato, igual a las personas condenadas por cuestiones menores, y entonces se está tratando a todas estas personas exactamente igual. Eso no es posible.
o bien los tribunales al imponer la condena, o bien la ley al establecerle estas condenas, tiene que precisar, tiene que individualizar, tiene que singularizar, podemos decir, los diversos tipos o casos que justifican este tipo de restricción. Y en este caso la individualización, como ya dije, pues era un elemento importante. Y el último caso que quería tocar, también referente a privación de derechos electorales, no aceptable o aceptable desde la perspectiva de la proporcionalidad, es el caso Ždanoka contra Letonia. Este caso es interesante por lo que les dije, puesto que cuando se produjo la independencia de Letonia con respecto a la Unión Soviética, el Partido Comunista de Letonia no era partidario de esta independencia y efectuó diversos intentos para hacerse con el poder, para mantener, digamos, la situación previa de dominio del Partido Comunista durante algún tiempo frente a la nueva independencia. Una de las personas que participó y que era parte del Partido Comunista, una señora, Ždanoka, que efectivamente, bueno, no fue condenada, pero efectivamente había participado, estaba visto que había participado en estos intentos de golpe de Estado. Posteriormente, esta señora se presentó como candidata, y pasado algún tiempo, como candidata a las elecciones, y entonces la judicatura, los tribunales letones, aplicaron una ley que establecía que en los supuestos en que se hubiera participado en estas actuaciones, pues se le privaba a esta persona del derecho al voto. Bueno, esta persona entonces vino a quejarse, de hecho, al voto, mejor dicho, al sufragio pasivo, a ser elector. Esta persona acabó quejándose ante el Tribunal Europeo y la sentencia del Tribunal Europeo fue interesante. Primero, pues consideró que efectivamente la protección de la democracia frente a eventuales peligros por parte de personas que se hubieran mostrado como peligrosas en el pasado, la protección de la democracia pues era un interés que podía alegarse para la restricción del derecho. En segundo lugar, pues viene a considerar que efectivamente en este caso pues esta señora había participado en ese tipo de actividades y por lo tanto pues no era desproporcionado el que se le privase el derecho a ser elegido. Pero vino a decir, bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el año cuando se produjo este golpe de Estado, inicialmente pues Letonia era un país que empezaba a ser independiente, cuya democracia no estaba consolidada, ha ido pasando el tiempo, entonces en estos momentos existe ya menos peligro y posiblemente pues dentro de unos pocos años la democracia letona estará lo suficientemente consolidada como para que actuaciones como la de esta señora no sean un peligro. Y entonces el tribunal vino a decir, ahora y en estos momentos no es contrario al principio de proporcionalidad el que se prive del derecho a sufragio pasivo a ser elegido esta persona. Pero si dentro de unos años se nos plantease la misma situación, dice el tribunal, tendríamos que reconsiderarlo, porque claro, una cosa es una prohibición general y válida para siempre, y otra cosa es una que tenga en cuenta las circunstancias normales de cada caso. Como pueden ver, son ejemplos que muestran la complejidad de la apreciación de la proporcionalidad. Tiene, como ya dije al principio, pues evidentes peligros para la seguridad jurídica, el no saber exactamente cómo van a decidir los tribunales. Tiene, por otra parte, plantea el problema de que a veces se traslada a los tribunales funciones de decisión que debería haber correspondido al legislador o a la administración. Posiblemente la solución sea, pues no solamente el que los tribunales pues ponderen los diversos criterios existentes, sino también que se vaya estableciendo progresivamente una jurisprudencia que vaya, digamos, creando o estableciendo criterios claros que eviten esta inseguridad jurídica. Por eso, cada vez más, pues nuestros sistemas jurídicos, dada la forzosa imprecisión que deben tener las leyes, son sistemas que cada vez dependen más de la jurisprudencia de los tribunales, de la jurisprudencia no solo en el sentido de resolución de casos concretos, sino de la estabilización, del establecimiento de criterios generales que puedan orientar a los ciudadanos. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muy ilustradora tu conferencia sobre un tema tan actual como es la suspensión de derechos fundamentales que se pueden estar viviendo en algunos países en este tiempo de pandemia. Con relación a tu intervención, tenemos muchos mensajes de felicitación a través de las redes sociales y de agradecimiento por este tiempo compartido y algunas preguntas que te quisiera compartir.
Entre ellas nos pregunta Jesús Chávez Nava si en el estado de alarma la autoridad adopta medidas limitadoras de derechos fundamentales. ¿Las medidas limitadoras adoptadas supondrían supresión de un derecho fundamental dado el texto del decreto de adopción de esas medidas? Bueno, sí, pues vamos a ver. Como señalé al principio, hay que ver un poco la intensidad realmente de la limitación. Sí, en el supuesto concreto español, la limitación se refería sobre todo a 2 puntos. Uno, a lo que se refiere a restringir la circulación de las personas por las calles, y 2, la intervención en algunas actividades económicas, es decir, el derecho de libre circulación y el derecho de libre mercado. Ahora bien, esta restricción era una restricción relativa. Se establecía, no suponía un arresto domiciliario, como ha dicho algún colega mío, es decir, el hecho de estar en casa absolutamente aislado, sino que se daban posibilidades de salir. Por ejemplo, pues yo personalmente pues tenía que salir a hacer la compra, es decir, tenía que comprar alimentos. A veces pues se tiene que hacer otras cosas, como ir a trabajar en actividades esenciales, o ir a ciertos trabajos, ir a los hospitales, etcétera. Y poco a poco incluso esta restricción se fue suavizando en el sentido de dejar algunos tramos horarios en que se podía ir. No suponía tampoco la restricción de las comunicaciones. Uno estaba en su casa, pero podía usar el teléfono, eso podía ser internet, etcétera. Es decir, que se trataba de una restricción fuerte, pero no se trataba de una supresión. La supresión hubiera sido el decir no se puede circular, y al que circule el gobierno puede perfectamente llevar a cabo las actuaciones que procedan. Bueno, entonces ya digo que la base, la idea básica es la de que no haya una total restricción del derecho, sino que exista unas limitaciones en cierto aspecto. Claro, la cuestión es hasta qué punto estas limitaciones pues son proporcionales o no. Y aquí es aplicable, creo yo, el principio del daño menos grave. Porque, claro, si se hubiera aplicado, la alternativa era o bien el estado de alarma, limitando estos derechos, pero no suprimiéndolos, o bien pasar, como se ha propuesto a veces, al estado de excepción. Pero, claro, el estado de excepción es la privación radical del derecho. Entonces, entre la privación radical y la limitación, aunque sea fuerte, evidentemente el principio de proporcionalidad aconseja adoptar la medida menos restrictiva, adoptar el estado de alarma, que deja cierta libertad al individuo, mejor que el estado de excepción, que es eliminar radicalmente esta libertad. De forma que yo creo que en este supuesto, entre no hacer nada, que hubiera sido un problema, dadas las características de la pandemia, o entre establecer una suspensión de derechos, yo creo que la fase intermedia, es decir, una limitación de derechos, a mí en principio me parece adecuada. Debo decir que hay un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma. Eventualmente el Tribunal Constitucional se pronunciará y ya veremos lo que dice, pero mi impresión ahora es que era adecuada y proporcional. Y en este sentido, Luis, ¿qué opinión te merece el auto del Tribunal Constitucional en el que inadmitió el recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Gallego con relación al derecho de manifestación? ¿Se puede entender que el derecho de manifestación queda restringido por razones de salud pública? Vamos a ver, es que aquí hay que tener en cuenta los derechos. No son impermeables o herméticos unos con otros. En esta página tenemos el derecho de libertad de circulación, en esta libertad de culto, en esta libertad de manifestación. No, por ejemplo, en el decreto se establecía que en los lugares de culto no podía haber más de un número determinado de personas y a cierta distancia. Es decir, que la restricción de circulación afecta a otros muchos derechos. El Tribunal Constitucional, es interesante que lleva a cabo una metodología un poco contradictoria. Por una parte dice, no, atención, la libertad de circulación es una cosa y es afectada por el estado de alarma, pero la libertad de manifestación es otra y no es afectada por el estado de alarma. Eso dice en principio. Pero luego, cuando estudia el caso concreto, dice, hombre, hay que tener en cuenta que en esta manifestación no se adoptan medidas precautorias adicionales a las ya existentes en el estado de alarma. Es decir, si en el estado de alarma tenemos una restricción y queremos introducir una manifestación, esa manifestación tendrá que tener garantías adicionales. Es decir, que efectivamente la declaración del estado de alarma pues afecta las condiciones en que se celebra la manifestación. En este caso era una manifestación con automóviles
y el tribunal viene a decir, no, mire ustedes, en este caso hay una serie de garantías que tienen que cumplirse para proteger la salud derivada del estado de alarma. Entonces, como la manifestación no cumple estas garantías mínimas, pues entonces es también limitado. Es decir, que la limitación de un derecho pues incide un poco en la limitación de otros. Porque, claro, igual que el derecho de manifestación tiene que ver con la libertad de expresión, pues la libertad de circulación tiene que ver con la manifestación. Es decir, que la afectación del derecho de libertad de circulación condiciona o afecta o pone límites adicionales al derecho de manifestación. Si no, sería absurdo. Si no, habría una limitación del derecho de circulación, pero podría convocarse una manifestación de gente a pie, de cientos de miles de personas andando. Obviamente, eso no puede ser. Es decir, la manifestación se mantiene, pero siempre con los condicionamientos derivados del estado de alarma. Es decir, que si se hubiesen adoptado esas medidas, probablemente el recurso se hubiese admitido y resuelto a favor, ¿no? Es que sí, pues muy posiblemente, es decir, si hubiera, no, y de hecho es que ha habido recursos posteriores y entonces, esta fue para el 1 de mayo, pero en la última semana hubo otras manifestaciones y en estos casos bien la administración, bien los tribunales dijeron, bueno, es que aquí ya se ha adoptado teniendo en cuenta las obligaciones ahora, por ejemplo, hay que ir en mascarilla, hay que ir en coche con las ventanas cerradas, hay que ir un máximo de personas. Como estos se han observado y encima se han puesto más, pues realmente se acepta la manifestación. Lo que yo creo, y eso es la práctica, la teoría de que hay una separación clara entre derechos, pues no es admisible. Todos los derechos están conectados unos con otros. No, por ejemplo, la libertad de culto. Si existe esto, pues hacer una misa en la que pueda ir miles de personas y está a 10 centímetros una de otra, evidentemente se ve afectado sin... Hombre, se podrá llevar a cabo la libertad de culto con otros condicionamientos, pero obviamente respetando siempre los derivados del estado de alarma. Así es. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos llegan dos preguntas que van en el mismo sentido, de Alejandro Lozano y René Casoluengo. Nos preguntan sobre la utilización de variables aritméticas para aplicar el principio de proporcionalidad según la fórmula de Robert Alexy. Recientemente nos indican que en una videoconferencia del doctor Manuel Atienza, que también ya ha estado con nosotros en estos eventos, manifestó que la fórmula del peso de los principios, como la piensa Alexy, no existe y que hay que aligerarla de esa carga aritmética. ¿Qué consideración te merecería esa opinión? Bueno, yo he sido juez del Tribunal Constitucional durante 9 años y luego fui juez del Tribunal Europeo durante 10 años y nunca, ni yo ni ninguno de los colegas que hacen sentencias les he visto hacer fórmulas matemáticas, aritméticas o silogísticas como las que se plantean en este momento. Yo entiendo que la teoría de la argumentación jurídica es útil pues para comprender y para llegar al conocimiento de principios básicos del derecho. Pero no nos engañemos, es decir, ¿cómo se lleva a cabo una decisión judicial? Lo normal es estudiarse profundamente el dossier, profundamente el caso, verificar todos los puntos y de alguna forma se llega a una especie de conclusión inicial después del estudio, claro, de lo que ha habido, y entonces se procede a la justificación. En la justificación, pues sí, se pueden utilizar argumentos a efectos de mostrar que la conclusión a que se ha llegado es la correcta. Incluso yo puedo decir, y por lo menos en mi caso, que muchas veces yo he llegado a una conclusión después de un estudio a fondo del caso y cuando me he puesto a escribir la sentencia, pues he visto que aquello no funcionaba. Es decir, que me fallaba, ya había llegado a una conclusión inicial falsa, entonces con la argumentación me servía para corregirla. Pero normalmente se hace mediante razonamientos, digamos, de sentido común, de racionalidad, de crítica, y estas fórmulas matemáticas o fórmulas silogísticas o los algoritmos, podemos decir, pues yo creo que son en gran parte académicas. Yo soy bastante escéptico con respecto a la proyección práctica de estas cuestiones, aunque tiene mucho interés, ya digo, para llegar a consideraciones generales sobre el derecho. Pero mi respuesta es que hay que estudiarse, yo creo que criterios básicos establecidos por la jurisprudencia y aplicables al caso. Y todo lo demás, pues en gran parte, ya digo, son construcciones académicas, un poco a veces bizantinas. Sí,
como los criterios que nos acabas de exponer, ¿no? Que son los que se han seguido en la jurisprudencia del electoral. Yo creo que la jurisprudencia es muy difícil. Ya estamos en una época en nuestro sistema jurídico en que casi hay que bajarse más en la jurisprudencia que en otras cuestiones de este tipo. Es la práctica, si se quiere realmente considerar que el derecho es una herramienta que tiene consecuencias sociales. Así es, Luis. Nos llega otra pregunta relacionada con el derecho de manifestación y nos preguntan si en las circunstancias inéditas que plantea esta contingencia se implementará una nueva forma de manifestación sin concentración física, sino por vía electrónica, como ha sucedido en algunos países islámicos. ¿Tú crees que se llegue hasta ese punto? Bueno, vamos a ver, yo creo que esta pandemia ha servido para poner de relieve la importancia de todos los instrumentos de informáticos, de Internet, de telecomunicación, etcétera. Y la prueba es esta conferencia que estamos teniendo ahora. Yo creo que al eliminarse el contacto físico y con la proximidad física, pues se ha mostrado la utilidad de estos sistemas. Entonces, aquí ya entra una cuestión distinta de la manifestación. Aquí estamos hablando de libertad de expresión. Una manifestación es una reunión física de personas en movimiento, pero es una reunión física. Cuando no hay reunión física, lo que está habiendo pues, es una exposición de opiniones, de puntos de vista, y aquí nos encontramos en el ámbito de la libertad de expresión. Y atención, la libertad de expresión tiene muchos menos límites y es mucho más fundamental que la libertad de manifestación. La libertad de manifestación es una forma de expresión, pero es limitable porque puede afectar al orden público, a la seguridad. La libertad de expresión no tiene estos límites. Es decir, a mí me parece que no se puede trasladar mecánicamente el régimen de la manifestación al régimen de la manifestación telemática. Eso es distinto, ¿no? Es libertad de expresión pura y dura. Así es. Muchas gracias, Luis. Nos preguntan con relación a los derechos electorales, nos preguntan, ¿los derechos de los inmigrantes en Europa y concretamente en España se han visto limitados? También en materia electoral, ¿cambiará esto o será cada vez más restrictivo? Bueno, hay una línea a, digamos, facilitar el voto de los no nacionales. Luego hay, en el caso europeo, pues el derecho electoral, el derecho al Parlamento Europeo, pues es para todos los europeos. El derecho a presentarse y a votar en elecciones municipales, en elecciones locales, también está asegurado a nivel europeo. La Constitución española establece la posibilidad, no en las elecciones nacionales, políticas, pero sí en las elecciones de tipo local, la posibilidad de participación de extranjeros si hay tratados con los diversos países. Yo me atrevería a decir que la línea es la de ampliar el derecho al voto a todas las personas concernidas por el resultado de la elección, independientemente de su nacionalidad. Pero eso es algo que se ve muy lejano en el horizonte. De hecho, ya digo, la línea es una mayor permisividad en las elecciones con consecuencias locales, municipales, etcétera, y un mayor control en lo que se refiere a elecciones políticas. Hay países, sin embargo, que conceden el derecho al voto a extranjeros, incluso en elecciones políticas. En el caso europeo, digamos que existe la posibilidad de participar en las elecciones al Parlamento Europeo, pero todavía tenemos una restricción nacional, una restricción considerable a los nacionales, pero un inicio de apertura, tanto entre Europa como otros países, cuando hay tratados para las elecciones de tipo administrativo. Y con relación al estado de alarma que se vive actualmente en España, nos preguntan si se podría justificar con el estado de alarma la afectación a la dignidad humana, como preferir salvar la vida a pacientes con determinadas características frente a otros. Por ejemplo, asignar respiradores a pacientes jóvenes y no a adultos mayores. Yo en principio creo que estas son cuestiones que se plantean quizás hipotéticamente. Estoy pensando, por ejemplo, los supuestos en que se dice, bueno, pero no cabría torturar a una persona para que revelara dónde ha puesto una bomba que puede matar a muchos. Es decir, el compaginar
intentar llevar a cabo una compaginación entre derechos absolutos. No se puede torturar a nadie, pero hay que respetar la vida. Entonces, aquí nos encontramos con una decisión similar. Por una parte, se dice que hay que salvar la vida de cuanta más gente mejor, pero entonces estamos introduciendo una discriminación por motivos de edad. Yo realmente creo que eso son situaciones, digamos, en principio hipotéticas. Si se producen, yo creo que no sería ni mucho menos aplicable, en mi opinión, una discriminación de este tipo. Yo creo que había que establecer criterios objetivos que no afectaran a la dignidad de la persona, pues podía ser desde el orden de presentación o cuando aparecieron, en fin, hay muchos sistemas, pero yo creo que desde luego la edad no puede utilizarse ni mucho menos como un criterio de... Hombre, quizá un criterio puede ser la gravedad, es decir, una persona claramente sin ninguna posibilidad de salvación inmediata, no está en la misma situación de alguna que tenga, sea la edad que sea, una posibilidad de mejora. Pero yo creo que estas cuestiones hipotéticas son eso, hipotéticas y difícil de ver. De hecho, que yo sepa, por lo menos en España, pues no ha habido, y digo que yo sepa, ningún tipo de criterio de decir vamos claramente a discriminar en favor de los jóvenes o en favor de los mayores. Yo creo que tan injusta sería una cosa como otra con respecto al principio de igualdad. La pregunta hace referencia a la dignidad humana y yo creo que es una muy buena referencia, porque yo creo que debe ser el criterio que sí que conduzca, que lleve a esto. Pero, insisto, no tratemos de plantearnos cuestiones hipotéticas. De verdad, a mí me gustaría ver algún caso concreto y ver cuáles son los matices, porque la realidad es muy compleja y es mucho más compleja que todas las ideas que podamos formarnos mentalmente. Sí, claro, en ese triaje que se tiene que hacer siempre, ¿no? En el servicio médico, desde luego, creo que no podrían aplicar esa discriminación general y absoluta, sino que deberán valorar, ¿no?, la situación individual de cada paciente con indiferencia de que tenga o no. Yo creo, por ejemplo, que una persona que muestre una gravedad que haga exigible una intervención inmediata tiene que tener preferencia sobre una persona que pueda esperar un poco la intervención porque es menos grave. Son cuestiones lógicas. Ahora, plantearse en teoría, esta persona tiene 92 años y esta otra tiene 52. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cada caso, ¿no? Es decir, estos planteamientos hipotéticos y teóricos pues muchas veces pues no responden a la realidad como es. Y ya por último, pues quería hacerte una pregunta con relación a lo que explicaste en tu charla de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido dando el paso de la prohibición generalizada e indiferenciada en cuanto al voto en prisión que existió en el caso Hearst contra Reino Unido, a lo que se podría entender como la introducción del criterio de la gravedad del delito como justificación de la restricción, que lo encontramos en Scopola contra Italia. Mi duda es si no sería más razonable justificar esta restricción del voto en prisión en atención no a la gravedad del delito, sino a la naturaleza del delito, como lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Argüelles y otros contra Argentina, en el que tomó en cuenta que el delito por el que se había condenado a la persona que había llegado ante la Corte Interamericana era un fraude económico contra el Estado. Entonces entendió que haciendo el test de proporcionalidad era legítima la restricción. ¿No sería como más razonable aplicar ese criterio y no el de la gravedad? Bueno, lo fundamental aquí es que haya un criterio individualizador. Es decir, el Tribunal Europeo, y en esto ha sido muy criticado desde la perspectiva americana, tiene un criterio que es el llamado margen de apreciación. Es decir, se dice, bueno, los estados, el legislador, los jueces, están en contacto directo con la realidad de su país y ven cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, a la hora de limitar derechos, el tribunal deja un margen de apreciación a los estados, una cierta libertad para ver qué criterios aplican. Claro, eso siempre con una revisión por parte del Tribunal Europeo que verifica si este margen de apreciación es correcto o no. Entonces, en este caso, pues hay países, por ejemplo, en Italia, el caso que citaba, Scopola contra Italia, pues el tribunal consideró que no se vulneraba el principio de proporcionalidad porque la normativa italiana distinguía entre gravedad de las penas para la privación del derecho al voto. En el caso latinoamericano, se dice, no, pues hay países que no se fijan en la gravedad, sino en la naturaleza, aunque la verdad
Es difícil, porque yo creo que muchas veces la misma naturaleza de un delito pues supone una mayor agravación, pero bueno, no es siempre la misma correlación. Entonces, en este caso, yo creo que juega el principio del margen de apreciación. Tiene que haber un criterio y ese criterio, vamos a ver si es razonable o no, pero hay criterios tan razonables como otros que pueden ser distintos. Esto que digo, ya insisto en que es una teoría europea. La Corte Interamericana no ha adoptado el margen de apreciación como criterio y si uno lee la literatura latinoamericana sobre derechos humanos es bastante crítica con este aspecto. Pero yo creo que este es un ejemplo en que el margen de apreciación pues efectivamente puede ser útil. Muchas gracias, Luis. Pues a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba, te agradecemos inmensamente el haber aceptado compartir este tiempo con nosotros y haber incursionado en esta nueva manera, ¿no?, de hacer academia a través de la vía telemática. Y esperamos poder seguir contando con tus conocimientos y tu sabiduría en futuros eventos que organicemos desde la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por haber aceptado de inmediato esta participación y por el tiempo que nos has concedido. Bueno, gracias a vosotros y encantado, ya sigo a vuestra disposición. Muchísimas gracias y a quienes nos han seguido por las redes sociales, muchas gracias por su atención y los esperamos en los futuros eventos de la Escuela Judicial Electoral. Gracias. Gracias. Luis, a ver si